Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de revista Pares. Nos está acompañando Jorge Vélez Vega, quien participa en el programa de becas postdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. También en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias desarrolla el proyecto de investigación titulado Biotecnogénesis, Antropogénesis, Biotecnologías y Posthumanismo. Sus áreas de interés e investigación son racionalidad y tecnologías biopolíticas, ciencias y técnicas dentro de la vida, umbral de modernidad biológica y la biopoética de la regeneración. Entre sus publicaciones nos vamos a encontrar o podemos encontrar Alteridad alterada o sobre el lugar que ocupa la técnica entre los seres humanos y los demás animales. Esta está en la revista Analéctica en el año 2022. Pandemic and Biopolitics en la revista de Derecho de la Ciudad en 2021, en colaboración con la doctora Nubia Cortés. Después nos encontramos con Encuentro entre Animales, Olvido, Tristeza, Silencio y Muerte, en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales en el año 2020. Después tenemos Entre el Hombre y el Animal, Del Llegar a Ser, Al Resistir con, en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales en el año 2018, el excedente de los residuos sólidos entre metafísica, biopolítica y gobierno, en la revista de estudios Filosofía Práctica e Historia de las Ideas en 2017, y por último, biopolítica, las implicaciones post y transhumanistas. Le encontramos en la revista Pléyade de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2016. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge para que continuemos con la charla. Buen día, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Camila, muchas gracias Carolina. Ha sido como mucha sorpresa el que me hayan invitado. Bueno, que también tendré que agradecerle a la profesora Claudia Morales que me propuso para estas charlas. Y bueno, pues nada más una suerte de agradecimientos previos al programa de las becas postdoctorales de la UNAM que me ha apoyado a lo largo de este año, y también al doctor Ricardo Noguera Solano, que me ha apoyado también en la asesoría durante este año también, y que hemos tenido como grandes resultados con las colaboraciones. Y bueno, como dice el título de la charla, es el arte de vivir y salvación. Y bueno, nada más como un breve, como anécdota, comentario, al margen. Ese texto que fue publicado en este libro que se titula Poder y Subjetivación en Michel Foucault, que fue publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de alguna manera financiado por el Centre Michel Foucault. Bueno, tiene que ver con una historia muy particular de la cual, digamos, van a ser el interés de escribir o de escribir ese artículo, y del cual voy a decir algo como una breve exposición de eso en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que fue por ahí de 2017, 2018 que comencé a trabajarlo. Y bueno, digamos que la primera experiencia que tuve con esa escritura fue en un congreso, y el título, bueno, el texto más bien se titulaba, de manera muy curiosa, era así, algo así como Menos empresa y más Platón, por una reivindicación del platonismo radical. Muy curioso el título, pero bueno, me interesaba en ese tiempo resituar, como en un contexto muy particular en términos de educación, a un Platón que normalmente se nos olvida o que ya no es de nuestro interés en este tiempo, ¿no? Como que estas generaciones ya podemos deshacernos de la tradición fácilmente, ¿no? Y bueno, en mi interés como estudiante de filosofía, me interesó como en ese punto retomar a Platón y volverlo a poner como en otros términos, ¿no? Entonces es como una primera experiencia, después lo seguí trabajando, y justo ahí se, se mezcló con una experiencia de vida que tiene que ver con mis estudios de doctorado, pero también con mi práctica laboral de docente. Y bueno, como en ese tiempo
llevé a cabo como una especie como de ejercicios o de prácticas muy concretas, pero una muy específica que les quiero platicar para como darle entrada a todo esto es mi práctica de caminar, ¿no? Entonces, cuando en aquellos años, que eran momentos difíciles en términos laborales, ¿no? Un poco de estrés por la escritura de la tesis, y entonces sentía como tanta presión en, vamos a decirlo así, en la existencia que me abrumaba, ¿no? Entonces, justo cuando en una de mis caminatas, fue como bastante curioso que comencé a hacer como una especie de vinculaciones con el caminar, con el simple hecho de caminar, ¿no? Y en este sentido, en algún momento, mientras hacía un ciclo, porque no es porque tenga que caminar hacia algún lado ni nada, ¿no? Simplemente camino haciendo círculos, ¿no? O ciclos ahí repetitivos una y otra vez. Entonces, en ese momento, como encontré que con el simple hecho de caminar, digamos que encontraba de alguna manera mi independencia, porque en ese momento no dependo de nada más que de, pues como de mi persona y de mi propia decisión de salir a caminar, pero de alguna manera eso también me llevó a pensar que si hay una suerte como de independencia, podría asumirse como una suerte de autonomía en el sentido de que yo me di mi propia ley para caminar y en ese momento pues no hacer otra cosa más que tal vez de manera pasiva hacer una práctica de justicia, ¿no? Y por otro lado, como que esa parte entre independencia, autonomía, dije, ah, bueno, parece que en este momento en el camino soy enteramente soberano de mi persona, ¿no? O de mí. Y justo ahí como que en esas vinculaciones entendí también, o traté de ligarlo, en una reflexión, digamos, muy somera, por decirlo, o superflua, ¿no? Como vinculé independencia, autonomía, soberanía, y luego al final dije, bueno, pues parece que podré tener así como la presión institucional del trabajo, podré tener así como la presión de los tiempos del doctorado y de las entregas y todas estas cosas, pero justo como que en ese momento pude suspender en esa esfera muy particular del caminar, pude suspender todas esas otras esferas y decir, ah, bueno, parece que en este acto de caminar es donde pongo en práctica mi libertad, ¿no? Es como una suerte de práctica de libertad. Entonces, bueno, a raíz de eso, lo que me interesó fue como, bueno, llegar como a ese punto en la reflexión. Llegué a casa, normalmente escribo mis diarios y justo ahí, ¿no? Como Betty, en mi diario, toda esta experiencia del caminar, de tener esta independencia, esta suerte de autonomía, de soberanía y en todo caso de un ejercicio de libertad. Y bueno, en ese sentido, pues ya llegué, lo escribí y más bien una vez que había trabajado ese texto como que en esa primera versión de menos empresa y más Platón, lo que hice fue como trabajarlo ahora con esa experiencia del caminar y fue cuando ya, digamos, eh, digamos, me enfrenté ahora a los textos de Foucault y sobre todo a la hermenéutica del sujeto, donde, bueno, viene toda esta cuestión tal vez de manera muy general, de que la filosofía, bueno, pues ha tendido, como decir, de alguna manera a esta búsqueda de la verdad, a esta búsqueda del conocimiento, pero bueno, solamente en esos términos, ¿no? Como un ejercicio del pensamiento, y que de alguna manera solamente asume una forma de sujeto y como que ese sujeto cada vez de que piensa simplemente se reitera, ¿no? Entonces hay como una suerte de igualdad en todo momento de pensar. Y más bien lo que asume Foucault es, en esa distinción, en hermenéutica del sujeto, plantea justo como una parte diferente la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Y esa cuestión de la espiritualidad es más bien lo que podríamos, o lo que Foucault define como, digamos, toda esa serie de ejercicios, de entrenamientos, de prácticas, que sí pueden llevar a transformar al sujeto, pero en la medida en que esos ejercicios, esas prácticas, esos entrenamientos, lo vuelven un sujeto capaz de verdad, ¿no? O un sujeto capaz de la verdad, ¿no? No es como simplemente pienso, 2 más 2 igual a 4 y todas estas cosas, o triángulo equilátero lo tienen en los 3 mismos lados iguales, etcétera. Es como en términos de pensamiento, eso ya alcanzamos, digamos, la verdad en ese sentido,
pero justo la espiritualidad más bien va acompañada de prácticas, de ejercicios, de entrenamientos, que justamente lo que dice Foucault es que te transforman y en esa transformación te vuelves ese sujeto capaz de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esa digamos, división que hace Foucault de la historia, como una historia de la filosofía y una historia que se podría poner como una historia de la espiritualidad de Occidente, por decirlo así como a grandes rasgos. Digamos que el texto que entonces ya preparé, o que me interesó preparar, fue justo que se titula El arte de vivir, el cuidado de sí y la salvación entre Platón y Foucault. Entonces, justo pensando en cómo vincular lo que había dicho en esa idea de menos empresa y más Platón, ¿no? Tomando la figura platónica o algunos de sus diálogos, y luego decir, bueno, ¿y cómo pensarlo en estos términos de la espiritualidad que lo define de alguna manera Foucault, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido es la experiencia de la escritura previa o del primer ejercicio, luego atravesado por mi experiencia del caminar, y luego que me llevó ahora, bueno, ahora vamos a tratar como este asunto con Foucault y la relación con Platón, pues más bien yo podría asumir que en esa como breve experiencia de caminar, de asumir la independencia, una suerte de autonomía, una suerte de soberanía o, y en todo caso, una práctica de libertad, fue justo eso, ¿no? Es como lo que dice Foucault, ¿no? Toda una serie de prácticas, de entrenamientos, de ejercicios que en la medida que te transforman te preparan. Entonces, digamos que yo pasé por esa vía como para entender lo que Foucault habla o lo que Foucault define, sí como ética, pero no como las éticas que conocemos, ¿no? Las éticas, la deontología kantiana, el utilitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien lo que él define como ética, pero como prácticas de libertad, ¿no? Eso es lo que me llevó así como, mira, parece que lo entendí en este ejercicio del caminar, ¿no? Donde llegué como a todo este asunto de, pues sí, soberanía, etcétera, ¿no? Y como ya en esa liga, algo muy concreto donde practiqué mi libertad, ¿no? Ese es el... Y entonces en este caso me interesó ahora desarrollar ese texto con esas, pues como con esos presupuestos, por decirlo de alguna manera. De ahí que lo haya llamado arte de vivir, porque, bueno, de alguna manera pues, mi práctica de la caminata en realidad estaba sujeta digamos, como a una versión tripartita del cuerpo, que más bien era como hacer, como lo dice un estoico, hacer un cuerpo de abstinencia, un cuerpo de resistencia y un cuerpo de paciencia. Entonces la caminata estaba anclada más bien a esas tres versiones del cuerpo y además ese cuerpo estaba, digamos, vinculado a todo un ejercicio entre ejercicios mentales y ejercicios corporales muy concretos, ¿no? Ejercicios mentales como hacer exámenes de memoria, ¿no? Relatar todo tu día después de que despiertas, etcétera, ¿no? Y ejercicios físicos muy concretos como caminar, como salir a andar en bici, etcétera, ¿no? Me bañaba con agua fría. Entonces, como que todos esos ejercicios, el caminar estaba sujeto a eso, pero en ese sentido estaba todavía esas tres cosas, o sea, como los ejercicios muy concretos como el caminar, que estaba vinculado a esta forma de cuerpo, un cuerpo de resistencia, paciencia y en todo caso de abstinencias, estaba ligado a estos ejercicios mentales y corporales, y todo eso estaba englobado en lo que de alguna manera Marco Aurelio entendió como biótica, que no bioética, es biótica, que se entiende como, o sea, o al menos lo define Marco Aurelio como el arte de bien vivir, ¿no? Entonces, de ahí que, digamos que ese texto tenga como ese título entre arte de vivir, cuidado de sí, que ahorita vamos a hablar de eso, y la cuestión de la salvación, que ahorita vamos a entrar a detalle, ¿no? Entonces, me interesó, bueno, ahora a partir como de ese ejercicio de escritura previo, de mi ejercicio corporal muy concreto, que era la caminata, que me llevó como a toda una suerte de entender lo que dice Foucault como esta práctica de libertad, y luego
hacer esta segunda versión del texto, donde ya más bien fue presentarlo en Perú, que me hicieran comentarios, ¿no? En todo caso, trabajarlos, mejorar el texto. Y entonces, bueno, pues ya el texto salió y digamos que lo que quiero presentarles es más bien ahora esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, la idea de cómo plantear la cuestión de la espiritualidad, cómo vincularlo con el cuidado de sí, cómo vincularlo con la salvación, bueno, lo traté de plantear de esta manera. La primera parte tiene que ver con tratar de entender que en una cierta comparativa histórica, Giorgio Colli, en su texto del nacimiento de la filosofía, digamos que asume que sí nace la filosofía, pero en realidad es porque en ese nacimiento como que algo se perdió, ¿no? Y en este caso dice Colli que así como había una era de la sabiduría antigua, donde digamos estaban todos los presocráticos, ¿no? Y que pues, era así como atender al logos verdadero, ¿no? Al logos de la verdad, etcétera, y que digamos tenía que ver con esta cuestión relacional de, o sea, sí voy a discutir contigo, pero voy a discutir contigo de frente, en persona, vis a vis, ¿no? Y en este sentido es la vitalidad de la palabra, justo porque regresa, ¿no? De alguna manera en una respuesta o regresa en otro comentario, en un contraargumento y demás, ¿no? Entonces ya era tan vital que justo en las confrontaciones sofistas pasaba eso, ¿no? Es como era tan vital que si alguien perdía en esa confrontación, en esa lucha de argumentos, pues había algo que no solamente es que no, digamos, no hablara de la sabiduría o de la verdad, sino más bien entraba como el reino de la ignorancia y el reino del olvido, ¿no? Entonces eso era como lo peligroso o el riesgo de enfrentarte en esas, sí, como en esos contraargumentos sofistas, en esa lucha, por decirlo así, y que más bien pierdas y te lleves todo el abucheo del público, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que dice Colli es justo eso, ¿no? Que cuando nace la filosofía, que es, digamos, por decirlo así, un invento de Platón, ¿no? Que fue quien inventó propiamente la filosofía como pues vamos a decir, como un modo de literatura o o una versión escrita. Y entonces lo que dice es que Platón lo que hizo fue justo eso, ¿no? Como matar el logos verdadero, este encuentro, esta relación, y que paradójicamente sus obras se titulan diálogos, ¿no? Como si estuvieran platicando personas así de frente, y pues no lo es, ¿no? Más bien es como la imaginación que tiene tan desbordada Platón, o su creatividad, que lo puso de esa manera, ¿no? Claro, pensando en que Platón se dio cuenta de que ya sus mitos o sus propias formas religiosas, entre muchas comillas, porque no se puede llamar que sea una religión, pues ya se dio cuenta de que no servían para transmitir la verdad o que incluso la tragedia ya tampoco servía para ello. Entonces más bien dijo, no, a ver, hay que inventar otra forma y esa otra forma es la filosofía escrita. Entonces, bueno, Colli asume que ese es un problema, ¿no? En ese tránsito entre la sabiduría y en todo caso la filosofía. Todavía más, ¿no? Dice, bueno, en las mismas obras de Platón, ¿no? Podría decir la Carta Séptima, el Fedro, etcétera, como que quien fue el creador, como que también dice, bueno, pero como que la escritura también tiene un problema, ¿no? Es como, y Colli más bien lo refiere, no tanto como a que la escritura te haga perder la memoria porque apuntas todo y no tienes como este ejercicio de rememoración, no tienes este ejercicio de continuo de estar trabajándola, etcétera, y todo lo apuntas y como en la escuela, ¿no? Así, los apuntes y tu cuaderno, pero nunca trabajas esto, ¿no? Es como, para estudiar ahí es como, mira, traigo mi cuaderno porque ahí apunté todo y nada más le doy una repasada y paso el examen, ¿no? Venga. Entonces, la cuestión es que ese podría ser uno de los problemas, pero justo Colli no entra en esa situación, o al menos la parte que me interesó poner, sino más bien que justo como que dice Platón, asume que la escritura es algo poco serio,
¿no? Y en eso algo poco serio, pues parece que la misma obra de Platón, todo lo que escribió, ¿no? Es algo poco serio, ¿no? Como también asumiendo que la verdadera obra de Platón, o digamos su verdad, pues realmente no la conocemos, ¿no? Porque si realmente estamos pensando que lo verdaderamente serio era la confrontación o el diálogo transmitido vis a vis o de manera personal, eh, y entonces más bien podríamos pensar que en su academia sí tenía como esa práctica de, con sus estudiantes o sus académicos, ¿no? Es como decir, transmitir esa verdad, ¿no? Y Colli, bueno, también asume, ¿no? Que la escritura de Platón también podría entrar como en ese rubro de algo poco serio, pero que curiosamente como que a raíz de lo que hizo Platón en esta invención de la filosofía, como que es una cuestión que trasciende la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, y que incluso, ¿no? Que en tanto que trasciende, pero por ejemplo decir que, bueno, quien siguió a Platón fue Aristóteles, ¿no? Y entonces con Aristóteles comienza la historia de lo poco serio, ¿no? Como también de la filosofía poco seria que llega hasta nuestro tiempo, ¿no? O sea, cada vez de que hagamos algo de filosofía y le escribamos, ¿no? O hagamos una escritura filosófica, pues estamos en ese rubro de lo poco serio, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esa, ¿no? Como Colli lo que afirma es esta escisión entre la sabiduría y la filosofía como dos tipos de eras, y la sabiduría como, digamos, lo verdadero, como lo verdaderamente serio, etcétera, y la filosofía que más bien ya es, podríamos como hasta decir que es como ya la decadencia de la misma sabiduría, ¿no? Es como, y que lo originó Platón. Bueno, a esa perspectiva que, bueno, Colli pues es como un pensador relevante en el siglo XX, pues justo me sirvió para contraponer, o más bien lo que hizo fue contraponer a ese argumento, el argumento de Foucault, ¿no? Es como que logran coincidir en algo de alguna manera en este sentido, ¿no? Foucault, ya vimos, ¿no? Estas definiciones, la filosofía, pues nada más ha encargado del conocimiento, o de tener el acceso a la verdad por medio de solamente el hecho de pensar, ¿no? Y digamos su formulación radical llegó hasta Descartes con pienso, luego existo, ¿no? Que ese es el, digamos, todo el ejercicio de pensar que me llega a eso. Y dice, bueno, eso es toda la historia de la filosofía, ¿no? Hasta la fecha podríamos decir que si publicamos papers o artículos o todas estas cosas y solamente es un ejercicio de reflexión interna de todas estas cuestiones como de categorías, de conceptos, etcétera, pues parece que sí va como en ese asunto de que seguimos haciendo filosofía en esos términos, de simplemente conocimiento por conocimiento, y ahí está, digamos, mi acceso a la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, Foucault, como habíamos dicho, ¿no? Contrapone la cuestión de la espiritualidad para más bien decir, no, a ver, toda la antigüedad más bien se movía por otros medios para tener acceso a la verdad o para alcanzar la verdad. Ejercicios, entrenamientos, prácticas para transformarse y en todo caso volverse sujetos capaces de verdad, ¿no? Es que ese es otro modo, ¿no? Entonces, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo importante de eso que podríamos contraponer, ¿no? Es como, así como Colli dice, había algo que se llamaba sabiduría y se perdió, ¿no? Y entonces nace la filosofía. Y la cuestión es que dice Foucault, pues sí hay filosofía, pero pues es la filosofía que solo lleva esta forma de sujeto, del pensamiento, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que hay espiritualidad, ¿no? Es como que en ese punto como que podrían coincidir Colli y Foucault de alguna manera, ¿no? En que hay un problema con la filosofía, ¿no? Como que hay un problema ahí. Entonces, ahora, lo que ya en términos de Foucault, digo, a Foucault no le interesa más bien como esa era de la sabiduría, más bien le interesa de alguna manera, más bien, por decirlo de alguna manera, releer, ¿no? La misma historia de la filosofía, pero no en esos términos de conocimiento y demás, sino más bien como en los términos de la espiritualidad. Y entonces, en este caso, así como Colli acusa a Platón de haber inventado la filosofía y de decir, es una cosa poco seria, etcétera, etcétera, o se perdió el logos verdadero, pues más bien lo que asume Foucault en las lecturas que hace de Platón es que más bien Platón hizo una renovación general de las técnicas, ¿no? Espirituales, es como lo dice Foucault, ¿no?
Y en este sentido, bueno, ¿cómo podríamos entenderlo así? Así como está la filosofía como este asunto de conocimiento, que podría ser el famoso, que sería así como la historia a gran escala, históricamente hablando, del famosísimo precepto de Delfos del notice auton o conócete a ti, ¿no? Entonces, en este sentido, parece que la filosofía solamente se interesó en ese tipo de conocimiento o en ese tipo de precepto que te lleva solamente a hacerte esa pregunta y en todo caso a entrar en ese momento de indagación, solamente para conocerte o para conocer, porque a lo mejor y puedes conocer el mundo o lo existente, y en eso también está tu propio conocer, ¿no? Que te conoces en ese asunto. Pero parece que solamente es lo que importa, ¿no? Entonces, y Foucault advierte que más bien la historia no contada o la historia que no tuvo tanto peso a lo largo digamos, todos los siglos de la modernidad hacia atrás, pues fue la historia del epimeleia geuto o del cuidado de sí. Y entonces dice, bueno, más bien la cuestión de la espiritualidad, a diferencia de esta filosofía que solamente está en el notice auton, pues está más bien en la espiritualidad como la búsqueda o como este principio o este, como esta acción vinculada, enfocada, centrada en la epimeleia geuto, es decir, en el cuidado de sí, ¿no? Y entonces ahí la parte interesante es justo eso, ¿no? Ya no solamente es que simplemente se haya perdido el logos verdadero con Poli y entonces la filosofía ya siempre ha sido cosa poco seria. En Foucault, bueno, sí hizo toda una historia larguísima del conocimiento y del conocimiento de sí, etcétera, o conocimiento del mundo, pero justo es como ahora lo que queda en esa escalada, digamos así, con Paul y Foucault, es que ahora aparece esta suerte de espiritualidad y como esta práctica de cuidado. Y entonces, bueno, en este sentido, ya tenemos la cuestión de arte de vivir y tenemos cuidado de sí, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera el arte de vivir que podría estar vinculado con toda esta suerte de prácticas, de ejercicios, de entrenamientos y que estaría, sí, en el sentido de que hay una transformación y que te vuelves un sujeto capaz de verdad, también estaría ahora la posibilidad de abrir esa esfera del cuidado de sí, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos como estas dos primeras variables, ¿no? Ahora, si me interesó la cuestión de Platón, como decía, que se me hacía interesante como volverlo a poner en estos planos contextuales históricos, pero bueno, seguramente nada más soy yo porque me gusta leer a Platón. este, y tal vez ya habrá personas que digan, ah, ya Platón, ya es como, ya no importa para este tiempo, ¿no? O como decía un colega, ¿no? Es como, Platón no habló de transgénicos, entonces, ¿para qué lo citas, no? Como, ah, bueno, no, está bien, ¿no? Entonces, ahora lo importante es eso, ¿no? Como seguir esta línea de investigación que advierte Foucault hay en Platón no solamente es que inventó la filosofía como una cosa poco seria, sino más bien en esta idea de Platón, más bien renovó las técnicas. Las técnicas, pues podríamos decirlo, las técnicas para sí, o las técnicas de sí, o las técnicas espirituales, o incluso, vamos a decirlo así, las técnicas para vivir, ¿no? Entonces, ahí lo que me interesó en un segundo momento ya en el texto, ya después de haber advertido esta comparativa con Cole y Foucault, la segunda parte del artículo más bien tiene que ver con cómo pensar con Platón esta idea de no solamente de salvación, sino cómo en la relación con la salvación parece que tiene que ver con algo muy específico que en todo caso es la técnica. Entonces, para ello, me hice como un pequeño análisis del mito de Protágoras, digo, el mito de Protágoras que cuenta Protágoras en el mismo diálogo del mismo nombre, pero que es el mito de Prometeo, ¿no? Entonces ahí el mito, bueno, pues se le encarga a Prometeo y a Epimeteo repartir todas las cualidades o las dinamis o las potencias a todos los existentes. Y entonces, bueno, Prometeo dice, bueno, yo lo voy a hacer. Epimeteo dice, no, 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 espera, hermano, yo lo hago, ¿no? Pero pues, Epimeteo es despistado, ¿no? Es como que
es imprudente, a diferencia de Prometeo, que más bien es como previsor de alguna manera, pero pues aunque prevé el futuro, como que siempre hace algo mal, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que en esa reunión entre el hermano previsor y el hermano imprudente, ¿no? El despistado, bueno, algo sucede, ¿no? Algo pasa y lo que pasa es que Prometeo le da la tarea, se la asigna, y entonces Epimeteo lo que hace es repartir todas las capacidades, todas las dinamis, y sí, bueno, como en una suerte de armonía cósmica, como me lo hizo notar mi amigo Gabriel Schutz, justo, ¿no? Es como que reparte en todos los existentes, como, si son animales de gran tamaño, pues hay que darles fuerza, pero hay que hacerlos lentos, ¿no? Y si son pequeños, pues hay que darle la posibilidad de que tengan amplia descendencia, ¿no? Grandísima, ¿no? Así, o si son pequeños con poca descendencia, bueno, pues hay que hacerlos veloces, ¿no? Entonces, como que reparte todas esas capacidades, como en esa suerte como de armonía cósmica, y lo que pasa es que a Epimeteo se le olvida el ser humano, ¿no? De pronto lo ve desnudo y dice, ay, creo que ya no tengo capacidades que ponerle, ahora parece que se va a morir, ¿no? Es como antes de que, y ni siquiera que se muera, es como antes de entrar a la existencia, parece que de facto se iba a extinguir, ¿no? O sea, simplemente caía porque las otras especies animales o se lo iban a comer, lo iban a matar, o en todo caso, las condiciones climáticas, etcétera, ¿no? Entonces, como que de alguna manera el ser humano, desde esa mala distribución de Epimeteo, estaba condenado a la extinción. Y bueno, la cuestión es que Prometeo se da cuenta de ello y dice, uy, no, pues sí, definitivamente esta entidad, estos seres humanos, si salen así a la existencia, se mueren. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que hace es ir al Olimpo y robar el fuego a Hefesto y la técnica a Atenea. Entonces se supone que con ello, con la técnica y el fuego, parece que Prometeo puede salvar a los seres humanos. Ahí la cuestión es, entonces, la división entre, o Prometeo lo que busca es justo robarle el fuego y la técnica a Hefesto y a Atenea. Y parece que con eso Prometeo tiene la intención de donárselo a los seres humanos y que con eso, con la técnica y con el fuego, propiamente encuentren su salvación, así como estaban de alguna manera puestos a la extinción por la falta de donación de las mis capacidades, pues parece que ahora la técnica y el fuego van a salvar. Ahora, la parte importante de todo, o de esa explicación que pone Platón en el mito, pues más bien son como los juegos de palabras que tiene. Entonces, cuando roba el fuego o la técnica, más bien lo que dice Platón es que a los seres humanos les va a donar la sabiduría técnica, ¿no? Y esa sabiduría técnica, o que en griego es algo así como tecnen sofian, y esa sabiduría técnica se va a ligar con algo así como, o lo que pueden hacer los seres humanos con esa sabiduría técnica es una técnica para la vida, la tecnetumia, ¿no? Entonces, no solamente es que va a salvar a los seres humanos en términos de, los seres humanos solamente pueden sobrevivir, sino más bien pueden hacer una técnica para la vida. Y en este sentido, la parte importante o la parte final es que con esa sabiduría técnica, con esa técnica para la vida, pues van a encontrar su salvación. Y esa es la parte de lo que, o la parte de la palabra que es soteria tubion, ¿no? Es como una salvación para la vida. Entonces, en este caso, digamos que la técnica, o la técnica en sí misma, va a salvar a los seres humanos, ¿no? Es como, ese es el gran plan, ¿no? Entonces, en este sentido, todo ese diálogo de Platón llamado Protágoras, pues puede entenderse justo eso, digamos, como un tratado, por decirlo de alguna manera, un tratado sobre la salvación de los seres humanos. Ahora, el problema es que cuando Prometeo les da esa sabiduría técnica a los seres humanos, ocurre un problema, ¿no? Otro problema. Así como a Epimeteo se le olvidó el ser humano, bueno, pues parece que a Prometeo se le olvidó otra cosa. Entonces, curiosamente, los seres humanos con la técnica comienzan a hacer todo, ¿no? Dice, bueno, creen en sus dioses, pero por medio de la técnica le crean altares, comienzan a hacer sus vestimentas, todo lo que sirve para subsistir, sobrevivir y vivir un poco de más.
Pero curiosamente cuando quieren hacer ciudades, los seres humanos como que lo intentan, pero como que siempre entran en conflicto y más bien por medio de la técnica encuentran como otros medios para matarse de manera más despiadada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, primero los otros animales o las condiciones ambientales van a extinguir a los seres humanos, ahora son los seres humanos más todos esos peligros, y ahora los seres humanos con técnica que se matan así, ¿no? Así mismos. Entonces, en esta cuestión, Zeus, que da cuenta del robo, dice, bueno, está bien, me voy a apiadar de estos seres humanos, ¿no? Y les voy a donar pues como las virtudes políticas de la amistad, la justicia, y entonces la cuestión es que ya, digamos que los seres humanos equipados con la técnica, ahora van a tener la posibilidad de vivir en una polis, porque ahora ya tienen esa donación de Zeus, que son las virtudes políticas. Y digamos que esa es como la suerte o la trampa de estos mitos, ¿no? Que parece que el personaje de Prometeo siempre es este, como un gran pretexto para que Zeus se vuelva como la gran divinidad, ¿no? La que realmente salva a los seres humanos. Entonces, digamos que así como Prometeo dona la técnica y es una forma de salvación, bueno, Zeus va a salvar a los seres humanos por medio de las virtudes políticas. Pero hay otra parte más interesante, bueno, que más bien en la parte del diálogo va por ese medio y digamos que es la que nos interesa en esta parte de la idea de arte de vivir, de cuidado de sí y en todo caso de salvación, que si en el mito con Prometeo es, sí, una sabiduría técnica para que haya una técnica para la vida y en todo caso una salvación de la misma, ¿no? Y es el caso, más bien ya muy avanzado el diálogo, casi, por decirlo así, en su parte final, en la confrontación que tiene Sócrates con Protágoras, después de estar discutiendo ahí si Protágoras tiene que hacer largos discursos o si Sócrates tiene que dejar de ser tan brevilocuente, y entonces como que tienen que encontrar una justa medida digamos, en su discurso, en sus palabras, ¿no? O Protágoras, porque, como dice Sócrates, no, es que haces unos discursos tan largos, mira, yo ya estoy viejo y se me olvida, ¿no? Lo que dices, ¿no? Entonces, y Protágoras le reclama eso, oye, Sócrates, pero es que tú nada más dices cosas bien cortas y no se puede hacer una discusión con eso, ¿no? Y entonces como que llegan a un punto de, bueno, ¿saben qué? Ya me voy, esto no me gusta, no me parece, nos vemos, adiós Protágoras, adiós todos, ¿no? Sale. Y entonces, no, como quienes estaban ahí participando de público, es así como, no, pues estamos viendo acá la confrontación de pesos pesados, es como, ¿cómo se va a acabar esto así, no? Bueno, entonces resulta que más bien tienen que encontrar una suerte de medida en sus palabras para que pueda continuar ese diálogo, esa discusión. Y bueno, la continúan, pero justo como que ya está como mezclado, tejido de alguna manera, que eso que pasa como en el asunto de las palabras, como encontrar una medida en la longitud de los discursos o que no sean o ni tan largos ni tan pequeños, como que tenga que ver una justa medida, comienzan a discutir con eso a partir de más bien ahora qué tenemos que hacer en la vida, ¿no? Es como, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y, y justo Sócrates le responde de alguna manera a Protágoras con lo que en griego se nombra como metretike, que se traduce como arte de medir. Bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, arte, o sea, metretike, que más bien es la raíz etimológica de tecne, y que digamos que una de sus acepciones de la técnica es arte, ¿no? Es como algo así como producción o creación en otros términos, entre muchas comillas. Y ese arte de medir, pues podría ser más o menos como eso, ¿no? Como una técnica para medir. Y bueno, ¿qué mide? Bueno, la cuestión es la medida de las pasiones, la medida de los placeres, ¿no? Entonces, como que tienes que estar contemplando los extremos, contemplando los lados más opuestos y más bien tratar de estar como eso, haciendo una medida respecto de ellos, ¿no? Para encontrar lo que más te convenga para ti en esos términos de placeres, de pasiones, que no se trata solamente de suprimirlos, negarlos o cancelarlos, sino más bien saber lidiar con ellos y comenzar
a encontrar tu propia medida, que no va a ser una medida para toda tu vida, sino más bien a lo largo de tu vida tienes que estar implementando ese arte de medir para que lo que dice Sócrates justo sea eso, ¿no? Es como ese arte de medir lo que va a llevar es que salves tu propia vida, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante, aunque más bien ha llamado la atención más como en términos de historia de la filosofía o de éticas, etcétera. Como que ha llamado más la atención el hecho de cuando discute Sócrates y Platón sobre, no, bueno, a ver, la virtud es una o muchas, ¿no? Si es como el rostro de como las partes de un rostro o no, qué sé yo, ¿no? Es como que en esa parte de la historia de la filosofía importaba más definir qué era la virtud y si tiene partes o es una misma o si son muchas virtudes o si hay una superior y unas inferiores, etcétera, ¿no? Como que eso era lo importante en cierta historia de la filosofía, pero cuando pensamos en esta historia, como dice Foucault, esta renovación de las técnicas espirituales en Platón, pues podríamos tomar esa idea justo de la metretique como esa parte de una técnica espiritual. ¿Cómo vas a hacer para lidiar con tus placeres, con tus pasiones? Y cosa más importante, ¿no? Así como estaba Prometeo y Zeus, como en la primera parte del diálogo, que fueron como los dioses que donaron tanto la técnica como las virtudes políticas, y que con ellas los seres humanos se van a salvar, pero solamente en esa dimensión, ¿no? Es como solamente cuando los dioses les han donado cosas, ¿no? La técnica o las virtudes políticas, parece que los seres humanos se van a salvar. Y cosa curiosa, como cuando aparece como esa pequeña explicación de la metretique, del arte de medir, que sí, pues sí es una práctica o sí es una técnica, pero a la vez es un conocimiento, un episteme, eh, lo que aparece es la posibilidad de entender ahí la renovación de la técnica espiritual. ¿En qué sentido? Así decíamos, ¿no? Platón inventó la filosofía porque los dioses ya no, los mitos ya no podían transmitir la verdad, las tragedias ya no podían transmitir la verdad. Bueno, parece que aquí es como algo muy en ese mismo sentido, ¿no? Ya eh, Prometeo y Zeus tuvieron su tiempo, pero ahora ya los dioses ya no nos pueden salvar, ¿no? Y no porque no quieran, no porque no puedan, simplemente ya no nos van a salvar, ¿no? Es como simplemente se fue, ¿no? Y entonces lo que aparece justo en este momento con Sócrates, que le está replicando eso a Protágoras, es, no, a ver, aprende este arte o esta técnica de medir para que puedas regular, por decirlo de alguna manera, tus placeres, tus pasiones, y que eso te sirva para salvar tu propia vida, ¿no? Entonces, de alguna manera ya no están los dioses, pero sí está la técnica, ¿no? En este sentido, la sabiduría técnica que te puede llevar a salvar tu propia vida. Y ya al final del diálogo, digamos como que en ese mismo sentido, donde parece que Sócrates y Protágoras se les ocurre decir, ay, oye, pues ya te diste cuenta de que mi postura era de que las virtudes políticas enseñan, dice Protágoras, y tú, Sócrates, decías que no se enseñan, y ahora nos dimos cuenta de que sí, nuestros argumentos están invertidos, ¿no? Dice Protágoras, parece que yo termino asumiendo que las virtudes políticas no se enseñan, y tú sí estás asumiendo que se enseñan. Y dice, bueno, pues eso ya es otra cosa que vamos a discutir después, dice Sócrates, ya como que ya se cansaron. Y dice Sócrates algo así como, pero para despedirnos, antes que otra cosa me gustaría como que hacer una comparativa, ¿no? Así como, este, dice Sócrates así como, yo no me identifico tanto con Epimeteo, sino me identifico más con Prometeo, ¿no? Es como, como regresando al mito, y que tal vez nunca salimos de él, pero regresando al mito es, yo me identifico más con Prometeo, dice Sócrates, ¿no? Y entonces en este sentido, ¿qué sería la cuestión, ¿no? De que se identifique con Protágoras? Pues ahí la cuestión es que, bueno, a Epimeteo se le olvida el ser humano. Y Sócrates justo lo que hizo a lo largo de su vida fue preocuparse, pues digamos que en términos abstractos, por el ser humano, pero en general por sus conciudadanos, ¿no? Que eso era lo que le interesaba y por eso estaba ahí este, preguntando en esta arte mayéutica, ¿no? Bueno, yo ya no puedo parir ideas, pero te voy a ayudar a parir a ti, ¿no? Entonces, en este sentido, Sócrates, al asemejarse a Prometeo, pues más bien se puede contemplar como eso, más bien tiene el interés
de salvar en abstracto a los seres humanos, pero en cuestiones particulares, ¿no? Concretas, a sus conciudadanos, trata de salvar a sus conciudadanos, ¿no? Entonces, el diálogo pues podría ser justo eso, ¿no? Les decía como un tratado de la salvación o sobre la salvación que estaría dividido como en esas 4 partes, ¿no? La salvación prometeica con la técnica, la salvación Zeus con las virtudes políticas, la salvación de Sócrates a partir de la metretiqué, y como el último es como Sócrates siendo, digamos, entre muchas comillas, como salvador de los seres humanos, ¿no? Y parece que, bueno, ahí pongo una frase que seguramente ya es como cliché, pero que parece que con Sócrates, mm, como que aparece como la primera lección legada a la historia de la humanidad, ¿no? Que quien quiera atreverse, por decirlo de alguna manera, a salvar a la humanidad, pues va a tener un castigo ejemplar de los dioses, ¿no? Es como, eso es o sea, así como Zeus castigó a Prometeo con ese tormento, ¿no? De estar encadenado y creo que un águila baja todos los días a comerse su hígado y como pues, es inmortal, el hígado se regenera, entonces al otro día vuelve a bajar el águila, ¿no? Y otra vez y otra vez. Entonces, algo así, ¿no? Como un castigo de esos ejemplares así que con el que también acabaron con la vida de Sócrates, ¿no? Cuando le hacen beber de la cicuta. Entonces, bueno, y en términos generales, eh, digamos que veríamos en el diálogo de Platón cómo estaría vinculado el arte de vivir, digámoslo así, por toda esta cuestión de la metrética, estaría vinculado el cuidado de sí con esta regulación que tienes que hacer de tus placeres, de tus pasiones, que no te dejes desbordar, ¿no? Que no caigas en los vicios. Y por otro lado tendríamos que la relación con la salvación, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera la idea de ese artículo era mostrar de alguna manera que en nuestras prácticas concretas, en nuestras prácticas cotidianas, por decirlo de alguna manera, si lo vinculamos de esa manera como un arte de vivir, como con una técnica muy específica, pues lo que vamos a hacer es salvar nuestra propia vida, ¿no? Y no vamos a necesitar de nadie más, o bueno, vamos a necesitar en el sentido de que hay que pedir también consejos, ¿no? Como el joven, en el mismo diálogo al inicio, llega el joven Hipócrates a buscar a Sócrates, dicen, ay, oye, es que ya llegó Protágoras, ¿no? Y le dice, ah, sí, y luego, no, no, pues es que ya quiero irle a dejar todo mi dinero para que me eduque, ¿no? Es como, ay, órale, ¿no? Es como, no sabes ni quién es, no sabes si es un sofista o no lo es, no sabes si es un riesgo, pero tú ya le quieres ir a dejar todo tu dinero, ¿no? Es como, y entonces, la cuestión es que le dice Sócrates, no, pues más bien tienes que, o sea, no le preguntaste a tu hermano, no le preguntaste a tu papá, a tus amigos, a tus amigas, ¿no? A nadie, ¿no? O sea, simplemente quieres ir ahí en el desconocimiento absoluto a simplemente dejarle tu dinero porque te han dicho que es un sabio, ¿no? No, pues ten cuidado, ¿no? Entonces justo, ¿no? Como esa enseñanza previa de Sócrates es también atrévete a pedir consejo, ¿no? No simplemente hagas cosas así porque tú crees que están bien, ¿no? Sino pide consejo también. Entonces, en esta cuestión, en esa salvación de tu propia vida, pues está también ello, ¿no? Es como también ve a pedir consejo, ¿no? A quien sea, al médico, lo que tú quieras, ¿no? Pero es parte de ese ejercicio, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo vinculamos arte de vivir, como toda esta cuestión de los ejercicios, las prácticas, los entrenamientos que estarían vinculados con, con el cuidado de sí, con esta idea de controlar, regular placeres, pasiones, etcétera, y que eso lleva justo a tu salvación de la vida, ¿no? Entonces, eso es en plano general que tendría que ver con al menos esas 3 partes del título. Y ya el artículo más bien hace como otra exploración con otros diálogos de Platón en términos de educación y cómo tiene que ver que la filosofía más bien tiene que entregarse más bien la filosofía lo que hace es tratar de alguna manera de fomentar, digamos, como esa espiritualidad propia, de alguna manera que conlleve a un cuidado del cuerpo y por otro lado a una procuración de los bienes más preciados, ¿no? Y
que no necesariamente es como acumulación de propiedades y de productos, sino, no, a mí lo que me importa, por ejemplo, me interesa mucho cuidar mis bienes en tanto que son libros, ¿no? Mis bienes más preciados son los libros, entonces voy a procurar eso. Y entonces la filosofía, en esta suerte como de amor, pues lo que tiene que hacer es justo promover esas tres esferas, procurarlas. Y ya terminaba así como una cuestión, como regresando a mis experiencias personales, en ese tiempo de que estaba estudiando el doctorado, pero que a la vez era docente, y estaba a cargo de una licenciatura en términos de coordinación. Y más bien pensaba como en esos términos contextuales, cómo pensar esas tres esferas de Platón como en una suerte de política, ¿no? Es como si fuera una política pensada en esas tres esferas, pues más bien tendría que procurar este desarrollo espiritual, por de alguna manera decirlo, no solamente en términos de conocimiento, no solamente como, vamos a aprendernos de memoria lo que dice Kant, ¿no? O lo que dice no sé quién, ¿no? Sino más bien en esos términos de que más bien la filosofía tiene que ser en estos términos espirituales como prácticas y estas cosas, ¿no? Y, y en ese caso es como, ¿por qué, por ejemplo, en México o ha habido una tentativa ya desde hace algunas décadas de quitar la filosofía de los planes de estudio, al menos de preparatorias, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? O que cada vez le van quitando menos, le van reduciendo las materias o simplemente se vuelven materias como de relleno. Y entonces en ese sentido es, por qué quitarías la filosofía? Bueno, una, porque nada más se vuelve como este asunto de conocimiento que no sirve para términos contemporáneos empresariales, ¿no? De rendimiento, la competencia y todas estas cosas. Pero cosa más importante es porque si la quitan, pensando en esa estructura, o sea, si quitan la filosofía entendida como espiritualidad, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás evitando que las personas que estudien, tus estudiantes, se encuentren en esa forma de transformarse para volverse sujetos capaces de verdad, ¿no? O sea, es decir, que tengan la capacidad a su vez de desarrollar prácticas, ejercicios, entrenamientos propios que los lleven a su propia transformación, ¿no? Y en este caso a volverse sujetos capaces de verdad. La segunda que tiene que ver con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo. En México, pues sí hay una tasa altísima de obesidad y diabetes, ¿no? Entonces, por malas alimentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo mismo es porque una política tendría que estar centrada en más bien fomentar, parece como entre muchas comillas, fomentar ese tipo de enfermedades que más bien es un descuido del cuerpo. Y lo de los bienes, que eso también como muy contextual, muy personal, que pues era mi experiencia docente, que pues sí, mis estudiantes decían, no, pues es que no puedo comprar los libros porque pues no, a mis papás no les alcanzan, no, yo con lo que trabajo tampoco me alcanza, entonces pues no tengo para libros, es decir, algo que es tan preciado en el mundo de la filosofía, que son los libros, y que no puedas tener acceso a ellos, en términos de procurar esos bienes, ¿no? Entonces, sí, es bien, bueno, era en ese sentido como tratar de llevar esta idea de Platón ahora a términos contextuales, como les decía al inicio, ¿no? Como tratar de pensar a Platón en ese contexto muy específico mío, del 2018, 2017, 18, creo que todo un poco 19. Entonces, más bien, y pensar en mis experiencias docentes, en mis prácticas, en mis ejercicios muy concretos como la caminata, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido es como el plan del texto, del artículo y digamos como la idea que traté de desarrollar. Bueno, para asentar un poco las ideas y dejar bien afirmado, yo tenía algunas preguntas. La primera tiene que ver con cuál es la relación existente entre la técnica y la salvación, como para afirmar un poquito más eso. Ya. Bueno, estamos en el tiempo del colapso, ¿no? Todos estos noticias bueno, incluso no noticias, nada, o no solo noticias, sino este, todo el estudio científico sobre la catástrofe, pues nos dice eso, ¿no? Como entre la ciencia y la técnica, parece que nos han orillado a este punto, ¿no? De la extinción global, por decirlo de alguna manera, calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Pero parece que el punto es que la técnica es o lo que está, digamos, funcionando realmente, es la técnica que se vuelve como altamente destructiva, ¿no? O destructora de todo lo que le rodea. Pero curiosamente para Platón,
la técnica más bien nos llevaría a salvar la vida, ¿no? La cuestión es que si no tiene regulaciones, como después viene con Zeus, si no vienen esas regulaciones a partir de las virtudes políticas, entonces parece que sí nos podemos matar, ¿no? Como con la técnica, y como así sucede, ¿no? Y se vuelve de manera un poco más despiadada y más, más obscena y grotesca, ¿no? Las formas en que los seres humanos se matan. Entonces, parece que sí podría estar en esos criterios, ¿no? Como técnica es igual a muerte, igual a destrucción, igual a extinción planetaria, ¿no? Parece que ese es el asunto. La cuestión es que más bien tendríamos que entenderla así como lo que, al menos en Platón, digamos, leído con Foucault, de que la técnica más bien en tanto ejercicios, entrenamientos, prácticas, ¿no? Toda esta serie de cosas, nos tendría que llevar a que podamos transformarnos en este sentido. Es como, a ver, vivimos en este planeta, 2000, en el siglo XXI, pues me parece que ya es como momento no de cambiar las regulaciones, no de cambiar las leyes, no de cambiar, este, qué sé yo, todo el mundo prostético que hemos inventado, ¿no? O sea, más bien lo que tenemos que cambiar es nuestra subjetividad en este sentido. Entonces, si la técnica lo que lleva es justo a cambiar la subjetividad o más bien a transformar la subjetividad, pues más, tendríamos que apostarle a eso, ¿no? Es como cambiar la subjetividad para entonces tener otro tipo de relaciones con el planeta, otro tipo de relaciones. Hay que poner una ley. Y la cuestión parece que no tendría que ser así, sino más bien, sino de transformarnos para transformar nuestra relación, pues, digamos, conmigo, con la alteridad y con el mundo, ¿no? Como dice Foucault, ¿no? Es como, este, en esa relación tripartita, ¿no? De un yo, por decirlo de algo, de un sí mismo con la otredad y con el mundo, ¿no? Entonces, en este caso sí, la técnica tendría que ver si tiene como este plan de salvación contemporánea y digamos que salvación ya en sentidos estrictos, ¿no? Es como estamos en el borde del colapso civilizatorio, etcétera, etcétera, pues más bien tendría que pensarse en tanto que la técnica más bien transformadora de subjetividad, ¿no? Y ¿qué papel, se me había trabado un poquito recién, no sé si en alguna parte lo dijiste, pero qué papel juega el BIOS en esta relación que me explicabas recién, ¿no? Ah, ya, ya. Es que a lo mejor se me olvidó ahí poner el concepto en griego, pero es como decir, sabiduría técnica, eh, ¿cómo se llama? Tecnen Sofian, también lleva como una relación con una técnica para salvar la vida, pero cuando cuando se asume el concepto vida en esa parte del diálogo, Platón no usa el concepto de Zoé, que ese es normalmente, que podría ser como la vida en general, la vida que comparten animales, plantas, seres humanos, etcétera, ¿no? Y más bien el concepto que usa Platón es bios, ¿no? Una técnica para la vida, o tecne tu bion, pero en ese sentido del bios. Entonces, ¿qué relación hay? Bueno, ahí la cuestión es que parece que el BIOS, pues en los seres humanos no es algo dado, ¿no? No es algo innato, ¿no? Sino que más bien es algo que se produce con la técnica, ¿no? Es decir, la sabiduría técnica te lleva a producir un BIOS, ¿no? Hace un tiempo impartí un curso de filosofía de la técnica, veíamos como esta parte de cómo producir un BIOS en estos términos técnicos, ¿no? Es como y pensemos como en un asunto muy concreto y a la vez muy cercano, ¿no? Es como si quieres volverte una persona, digamos, académica, con que te interesa dar clases, que te interesa escribir papers, publicarlos, qué sé yo, ¿no? Dar conferencias, bueno, ¿qué vas a hacer con ese BIOS? ¿Cómo lo vas a construir? Bueno, pues tienes que aprender la técnica de escribir, tienes que aprender la técnica de leer, las técnicas metodológicas, ¿no? Etcétera. Es decir,
ese BIOS muy particular, el BIOS de la academia contemporánea o el BIOS universitario, pues tiene que ver con toda esa estructura técnica de enlazar todo eso, ¿no? Libros o todos los complejos, todos los objetos técnicos que nos rodean para esos fines, ¿no? Entonces, el sentido es eso. Una, la técnica puede producir un BIOS, como también puede no producirlo, ¿no? Más bien encerrarte en la SOE, como es la deshumanización o la extrema animalización que luego se llevan a cabo en los seres humanos. Entonces, así como la TECNE puede reducir a la SOE o dejarla en ese límite, pues también puede producir BIOS, ¿no? Entonces, en este mismo sentido es, si quieres cambiar tu BIOS, pues vas a tener que cambiar tus técnicas, ¿no? En este sentido. Entonces ahí lo mismo, ¿no? Cómo un BIOS se puede construir de otra manera en términos de técnica, o cómo se puede, bueno, no tanto construir, más bien como configurar, tal vez sería una palabra más adecuada y tal vez más heideggeriana que otra cosa. Pero entonces, técnica que configura un tipo de BIOS y que tendría que ver ese BIOS con todos esos ejercicios, con todas esas prácticas que te lleven a la salvación de tu propia vida, ¿no? Es como, este, creo que poníamos un ejemplo de cómo hay personas que no saben ocupar ese BIOS a pesar de que lo configuren y tienen como resultados catastróficos, ¿no? En esa relación, ¿no? Entonces hablábamos en ese mismo curso, ¿no? O estas personas que acosan a sus estudiantes con toda esa figura del BIOS, ¿no? Y entonces, pues más bien en lugar de llevarlos a la salvación de su vida y a la salvación de alguien más, pues más bien los corren de su chamba, los meten a la cárcel, ¿no? Es como, entonces, como todo ese problema, ¿no? De configurar un BIOS, pero que no lleva a la salvación de la vida, más bien te va a llevar a otro tipo de prácticas un tanto agresivas, violentas, etcétera, ¿no? O también decíamos, ¿no? Como estas personas que en el mundo de la academia, pues les da por el plagio y todas estas cosas. O sea, que tienen su BIOS bien configurado, pero que no les lleva a más, ¿no? O sea, no llevan a esa salvación, sino más bien como que simplemente quieren cumplir con sus trámites administrativos, burocráticos, institucionales, y entonces se agarran de lo que sea, ¿no? Para poder seguir en su propia configuración del BIOS, ¿no? Porque si entonces los corren, pues ya no saben qué hacer, ¿no? Como que pierden la cabeza, ¿no? Pero para eso como que hacen otras cosas, ¿no? Entonces eso como el BIOS, si lo pensamos de esa manera como algo no innato, no dado en los seres humanos, sino más bien es un resultado técnico y que en todo caso siempre se está configurando, pues habría que entender eso, ¿no? Como, ¿qué tengo que hacer ahora en mi vida para producir mi BIOS? No el BIOS de alguien más, a lo mejor muy parecido, muy semejante, pero nunca igual, ¿no? Sino mi BIOS. ¿Qué técnicas y en ese mismo sentido, qué prácticas, qué ejercicios, qué entrenamientos me voy a poner para hacer mi BIOS y en todo caso alcanzar mi salvación, ¿no? Bueno, muchas gracias por las respuestas y por dejarme un poco más asentado y un poco más claro estas dudas que me habían quedado a lo largo de la charla. Para ir cerrando, quédate conmigo, no te vayas, voy a explicar quiénes somos de la revista Pares. Somos una revista electrónica interdisciplinaria internacional de ciencias sociales de acceso abierto y gratuito. Contamos con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigación en formación y profesión docente, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines de las ciencias sociales. Es un proyecto, Revista Pares es un proyecto impulsado y editado por Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano con sede en la Argentina. Bueno, te quería agradecer, Jorge, por esta charla, estuvo muy interesante, y también, obviamente, agradecer a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos encontrarnos en este espacio. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, saludos a mi mamá y a mi papá que seguramente me van a ver y a mi pareja Ana, que también seguramente me va a ver. Entonces, pues nada, les agradezco mucho y qué bueno que les resultó interesante.
y sobre todo como en estos fines de divulgación también de lo que hacemos en términos académicos y que no se quede solamente ahí, ¿no? Como papers que solamente lee gente especializada, por decirlo de alguna manera, y que más bien encuentre otros canales de difusión y eso es bien, muy, muy interesante. Muchas gracias por esa oportunidad y nada, cualquier cosa quedo a su disposición para futuras intervenciones o colaboraciones. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.